espiritual. Es el calendario civil, ¿ok? El calendario desde el principio del tiempo. Usted va a ver a los judíos que le dicen a unos a otros, Shana Tov, que tengan buen año. Y después a veces dicen algunas, usted recibe conmemoración o felicitaciones que dicen, feliz año tierra, porque va de acuerdo a la creación, es de acuerdo al sistema como Dios estableció, las estaciones. Acuérdense que yo siempre les he enseñado de que las lluvias tempranas y tardías, muchos piensan que las tempranas son en primavera. No, las tempranas son en otoño, porque es ahí donde empieza el año. El primero, el Yom Teruah, Rosh Hashanah, es el tiempo cuando Mesías regresa a la tierra. Dice la gente, no sabemos cuándo regresa. Está en el mapa. Está en el mapa profético que se llama la fiesta solemne. Y es el tiempo de coronación, porque Él viene, cuando Él estuvo entre nosotros, se le reconoció como rey, pero no fue coronado como rey. Cuando Él sea coronado, va a ser coronado por el Padre y va a ser coronado recibido por su pueblo, ¿me está entendiendo? Entonces, viene para el tiempo de Yom Teruah y es por eso importante que estas fiestas no se han cumplido. Ya se cumplió Pesach, ya se cumplió panes sin levadura y ya se cumplió Shavuot, que es Pentecostés. No significa que las dejamos de celebrar porque ya fueron cumplidas, pero tenemos estas otras fiestas que son proféticas que todavía no se han cumplido. Y esas son las que tenemos que animarnos porque estamos en espera de nuestro Mesías. Amén. Aleluya, ¿dijeron amén? Amén, aleluya. Perdonen por el calor, yo le mandé un mensaje para ver qué es lo que estaba pasando con la temperatura acá, el aire acondicionado y no sé qué pasó. Les prometo que voy a ser breve. Ok. Estamos estudiando en esta semana la Parashá Shoftim. ¿Qué significa Shoftim? ¿No me puede decir? Jueces. Shofat o Shofet, juez. Shoftim, plural, jueces. Y es bien interesante porque nosotros en nuestro diario vivir, tanto en español como en inglés, no sé si en las otras lenguas romances nosotros, los seres humanos utilizaremos, pero yo sé que en español e en inglés decimos que no pasemos juicio, que no juzguemos a las personas. Cuando Yeshua nos enseña que no debemos, o sea, que con la vara que medimos seremos remedidos, Él nos está enseñando que no solamente de que en la manera que tratamos a las personas vamos a ser tratados, en la manera que nosotros somos portadores de bondad y de justicia, vamos a recibir lo mismo porque todo se trata de una semilla. Amén. Pero lo que Él está estableciendo también cuando dice que vamos a ser remedidos es en referencia a juicio. Somos tan rápidos en la sociedad de hoy. Somos tan rápidos en la sociedad de hoy para establecer juicios inmediatos cuando miramos a una persona. Lo medimos y no estoy diciendo que nosotros necesariamente estamos haciendo ese tipo de cosas, pero estoy hablando en términos generales que la sociedad se ha vuelto bastante inclinada o en tendencia a ver a las personas de afuera, de la parte de afuera, no de adentro. ¿Qué es lo que dicen los expertos en entrevistas? Que desde el momento que tú entras, pasas por la puerta de una entrevista, tienes 10 a 15 segundos para hacer una buena impresión. Es decir, por eso te dicen que debes de ir bien vestido, que si es, dependiendo del tipo de entrevista que vas a tener, si es de oficina, que vayas con tu corbata. ¿Okay? Si es tiempo de invierno, es posible que te pongas también tu saco, o tu gabán, como dicen.
¿me entiendes? O que si es un tipo de trabajo que no es necesariamente de oficina, que vayas, aunque sea casualmente vestido, pero bien puesta tu ropa, tu cabeza por dentro, bien peinado, que no vayas muy tirado, que te cuides. ¿Por qué? Porque la primera impresión es la que recibe la persona que está al otro lado de ese escritorio desde el momento que entras a ese lugar. Pero para ese tipo de situaciones es adecuado. Es adecuado. Porque esa persona tiene que formalizar una idea de qué tipo de persona va a traer dentro de su nave. ¿Qué tipo de persona va a entrar, va a tener acceso a abordar el bote de esa compañía? Entonces, igualmente, usted tiene que hacer una decisión crítica cuando usted va a traer a alguien dentro de su casa. Lo hacemos también, lo hacen en ciertas escuelas que usted tiene que pasar un examen para ver si puede ser admitido a esa escuela, porque ellos pueden ser que quieren un cierto tipo de persona o de estudiante de cierto nivel de capacidad para poder ingresar a esa escuela. Entonces ellos tienen que hacer una decisión. En ese tipo de situaciones, tienen que utilizar los esquemas del juicio. No se trata de discriminar a nadie. Simplemente que se están tomando medidas específicas para seleccionar a una persona o un grupo de personas específicamente. Ahora, cuando nosotros venimos a tratar con las cosas del reino, aunque nosotros digamos que no lo hacemos, existen dos tipos de juicios. Uno es positivo y el otro es negativo. El juicio que es derogatorio, el juicio que es discriminador o discriminante, el juicio que es menospreciador, el juicio que es aquel que anticipa y hace un prejuicio basado en cómo se mira la persona, cómo está vestido, cómo luce, qué raza es, qué idioma habla. Ese es el juicio que Dios no quiere que hagamos, porque se está estableciendo, anteponiéndose antes de tratar con la persona. Entonces, en ese momento, en vez de pasar un juicio, estás pasando un prejuicio. Y en el propósito de en actuar prejuiciadamente, estás cometiendo perjuicios. Prejuicios que dan a luz perjuicios. Es decir, daños, efectos negativos. Porque a veces podemos parar a una persona de adquirir acceso a un llamado profético, a una situación, porque simplemente yo no le quiero dar acceso, pudiendo tener un poquito más de sabiduría en tal vez cuestionar, entablar una comunicación adecuada, saber y poder llegar a una conclusión más informada. Pastor, por dónde viene usted? Vamos a hacer vamos a ir a la palabra, vamos a Deuteronomio. Y en Deuteronomio capítulo 16, verso 18, Deuteronomio Devarim. Devarim significan palabras o también pueden significar abejas, porque las palabras son como abejas. ¿Estamos ahí? Amén. Y leo 16, 18 en adelante. Parashá, que se llama Shoftim. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh, tu Elohim, te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Con justo juicio juzgarán al pueblo. No tuerzas el derecho. No hagas
acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás. Diga conmigo, la justicia seguirás. Ahora dígalo conmigo en hebreo. Sedik, tirdof. Para que vivas y heredes a Eretz, la tierra que Yahweh tu Elohei te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Yahweh tu Elohei que tú te habrás hecho. Ni te levantarás estatua la cual aborrece Yahweh tu Dios. No ofrecerás en sacrificio a Yahweh tu Dios un buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Yahweh tu Elohei. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Yahweh tu Elohei te da hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Yahweh tu Elohei, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a Elohim ajenos, a dioses ajenos, eso es Avodá Zará, culto pagano o culto idólatra, y se hubiese inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército de los Shamayim, los cielos, los cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieses indagado bien, las cosas pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas, el hombre o a la mujer que hubiese hecho tal mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearéis y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para eliminarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitará el mal de en medio de ti. Y el pueblo dice amén. Wow, palabra dura es esa. ¿Sí o no? Hermanos, Dios es un Dios justo. Diga conmigo, Dios es un Dios justo. Dios tiene siempre en toda congregación que está buscando su rostro a shoftim, jueces, líderes, y shoftrim. Shoftim, jueces, líderes. Shoftim son oficiales. Los oficiales son los que se encargan de ejecutar las órdenes de los shoftim. Es decir, los jueces legislan, o mejor dicho, no legislan, sino que emiten los edictos, emiten los veredictos, y los shoftim, los oficiales, son los que ejercen el mandato, ¿verdad?, para que se lleve a cabo con eficacia el mandato que acaba de dictar el juez. El juez no va a la casa a arrestar a una persona que necesita ser arrestado. Él emite una orden de captura, él emite una orden de cateo para que vayan y registren su casa, y después los oficiales van y hacen esto. Pero Dios, siendo un Dios justo, dice, asegúrense de establecer jueces, jueces en cada ciudad que Dios su Dios, que Yahweh, vuestro Dios, les va a dar. Él quiere que en cada ciudad, no nada más en una ciudad, sino en cada ciudad, que se levanten hombres que sean líderes, que sean jueces y que sean también oficiales. Es decir, personas que administren las leyes y personas que ejecuten los edictos que esa ley emite. Ahora, ¿por qué es importante tener esa diferencia? Porque entendemos de que hay dentro de la Torá
un orden necesario. No se trata de posiciones, se trata de orden y estructura. Se trata del esqueleto para que funcione adecuadamente un cuerpo. Dios también desea, dentro de su justicia, que estas personas, los juicios que se hagan, sean justos juicios. Digan conmigo, justos juicios. Repítanlo conmigo, justos juicios. Un momentito. Es decir, que obedecer la Torah simplemente no es justo. ¿No se han preguntado eso? Es decir, que obedeciendo a la Torah no estamos ejerciendo justo juicio. Por supuesto que sí. Obedeciendo a la Torah, estamos en obediencia y la obediencia trae la bendición. Es decir, garantiza que la manifestación de las promesas que vienen detrás de la obediencia, de acatar el mandato de Dios, de reverenciar al Rey de acuerdo a lo que Él ha establecido, va a traer una bendición, porque Él es el que la garantiza. Pero ¿por qué entonces Yahweh hace esa aclaración o da ese disclaimer, se dice en inglés, hace esa salvedad, es la palabra? ¿Por qué hace esa salvedad? Porque las leyes, cuando son legisladas, pretenden rellenar todos los huecos sociales, civiles, que existen dentro de esa sociedad para la cual fue legislada o fue escrita. Pero de vez en cuando hay situaciones que se desarrollan en la vida que esa ley no abarca por completo cada área. Por lo tanto, Él da la salvedad diciendo, establece a los jueces, establece a los oficiales, pero asegúrense de que los juicios que ustedes hagan sean justos juicios. Van a utilizar la palabra como se usa la constitución de cualquier nación. ¿Estamos entendiendo? Y al establecer la constitución, porque cada caso se tiene que verse como cada caso es. No puedes cortar, aunque sea la misma ley de Dios, no puedes cortar las situaciones, aunque sean parecidas, de la misma manera, porque tienes que escuchar la evidencia de cada caso en su propia situación. Entonces tenemos que desarrollar la justicia de Dios, desarrollar la creatividad del hombre, tenemos que desarrollar el entendimiento. Cuando digo creatividad me refiero al discernimiento de la sabiduría que Dios ha puesto en nuestras manos, porque tiene profundidad, tiene anchura, tiene espesor, tiene altura. Entonces, tratando de cortar la palabra, como dice Pablo, que nos presentemos ante nuestro Señor, o los que nos presentemos preparados para que no seamos avergonzados. Es decir, que sepamos cortar la palabra adecuadamente. ¿Qué significa cortar la palabra? Un ejemplo bien claro. No lo tenía preparado como parte de las escrituras, pero ¿se acuerdan de aquella situación cuando Yeshua estaba hablando y le dijeron, ustedes hablan de que, no hacen el bien porque simplemente dicen, yo he apartado este dinero, estoy parafraseando, yo he apartado este dinero y es corbán para Dios, es corbán para Yahweh, es algo separado, es mi ofrenda de acercamiento para el Señor, es lo que yo he reservado para acercarme al Señor. Pero dice, tu padre y tu madre teniendo necesidad, no le das, porque dice, no, esto es lo que yo tengo apartado para el Señor. Entonces dice, necesidad de hacer ambas cosas existe. Tenemos que hacer ambas cosas. Entonces, cualquier persona que no entiende este tipo de discernimiento, dice, no, es que la palabra dice que hay que traer las ofrendas y los diezmos al alfolí, pero si tu madre está con hambre y tu madre tiene una necesidad porque está enferma, si un hijo está enfermo, ¿de qué se va a agradar Yahweh? ¿Que tú traigas la ofrenda porque estás obediente o que tengas acción
de justicia y de bondad, empezando por tu propia casa, porque la palabra dice también claramente que aquel que no brinda para las necesidades de su propia casa es peor que un infiel. Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner el balance. Estoy poniendo ese ejemplo nada más, porque es importante de que entendamos lo que es justicia y bondad. La palabra dice, nuevamente utilizando los ejemplos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla del buen samaritano, pasó el escriba o el levita y pasó el sacerdote. Ambos, por miedo a contaminarse de tal vez tocar un muerto o tal vez por decir, esta persona no, a la larga no es israelita, yo voy en mi camino, llevo una misión, voy a visitar la sinagoga tal en tal parte, llevo una misión. No pararon. Cuando debe de ser la acción de un levita y de un sacerdote, parar y ver la necesidad. No esconder el rostro de la necesidad, especialmente si está una persona golpeada, desangrándose en una esquina del camino. La palabra dice que el sacerdote no se debe de ensuciar, no acercarse a muerto porque si no se pone impuro. Y entonces tendría que pasar 7 días para volverse a purificar, ¿verdad? Limpiarse y todo, pasar todo el proceso. Pero en el momento que está la vida y la muerte de por medio, eso toma relevancia. Eso pasa a ser superlativo. Eso pasa a ser lo más importante. Y de eso es lo que se agrada a Dios. Que hagamos acciones, que miremos la Torah, obedezcamos, pero en el momento de la circunstancia que nos presenta, que tenemos que hacer una acción de bondad, que la hagamos. Eso es ser un buen juez. Porque estás utilizando la palabra, pero en el momento tú dices qué es lo que tiene más importancia. Y para Dios, la vida, la justicia, el honor, el amor, la misericordia, la gracia. Contra estas cosas no hay ley. ¿Estamos entendiendo, pueblo de Dios? Amén. Dios quiere entonces que los juicios que se hagan sean justos. Que utilicemos la Torah no como una especie de palanca para hacer lo que nos dé la gana, no. Tenemos que obedecer lo que dice el mandamiento, pero en el momento que surja una situación específica de necesidad, nosotros tenemos que primero entonces ahora poner la Torah en perspectiva, en referencia. Tenemos que ver en ese momento con los ojos de la misericordia y la gracia. Con los ojos de proveer al desnudo, al hambriento, al que anda descalzo, al ciego que no puede ver, que nadie tome ventaja. Fíjense bien esto. Estamos en el tiempo de observar estas cosas en nuestra vida, porque estamos buscando cómo limpiarnos, estamos buscando cómo caminar un tiempo con el Señor con más intensidad, más énfasis, más transparente, buscar más de su presencia. Entonces, ayer nos fuimos a comer con la familia. Los muchachos, creo que Dani y Chris se fueron y compraron algo antes, después del trabajo, porque era día de pago. ¿Right, Chris? Y entonces se fueron y ellos compraron, ya cuando llegaron a casa, esperé a la señora, llegó como a la 1:30, le dije, vamos a comer afuera. Me hicieron hambre estos muchachos con esas hamburguesas que se estaban comiendo. Y entonces le dije, vamos a comer afuera. Nos fuimos al Chipotle, no estoy haciendo comerciales, simplemente ese fue el lugar donde fuimos. Y había invitado a Jesse que viniera, pero no se había preparado, no estaba vestido. Entonces nos fuimos y compramos los burritos y las cosas y nos fuimos a sentar. Yo pagué. Y entonces yo miré que eran, creo que $33 y tantos centavos. Y me senté, yo seguí comiendo tranquilo. Y de repente terminamos de comer y me hace una pregunta la pastora. Entonces pagaste 2 veces, pagaste 2 veces, ¿no? Porque pagaste por la comida nuestra y por el burrito separado de Jesse. No, lo pagué todo junto. Me dice, revisa porque me parece que fue muy poco.
Y entonces, de verdad, dije yo, porque son 4 burritos, debieron de haber sido más o menos un poquito más, y pedimos sodas y esto y lo otro. Y entonces, terminamos de comer, chequeé, y es cierto, no nos cobraron el burrito de Jesse. Entonces yo me levanté y fui donde la señora y le dije, mire, aquí está el recibo. No me cobraron por el extra burrito que pedimos, aquí está el dinero. Y me dice, ¿estás seguro? Me dice, no, le digo, estoy seguro. Entonces me dice ella, wow, me dice, gracias por su honestidad. No se preocupe, dice, fue error de nosotros. No, le digo, yo quiero pagar porque no quiero irme a casa de esa manera. Entonces me dice, no, me dice, de verdad, no se preocupe. Era la supervisora, entonces me dice, no, está bien, fue nuestro error, tranquilo. Realmente muy agradecido por su honestidad. Le digo, pues la gloria sea para Dios y usted sea bendecida, pero volví y le repito, ¿quiere que pague? No. ¿Me entiende? Entonces, ya cuando ya te dicen de esa manera, pues yo, pues ok, gloria a Dios. Pero si yo me voy para mi casa y digo, bendecido, como mucha gente dice, bendecido. No, hermanos. Porque esas son las cosas que se empiezan a acumular en nuestra vida. Son piedras de injusticia. Son piedritas de injusticia. Imagínense, hermanos, que una sola piedrita chiquita, y esto perdóname que lo he mencionado en alguna otra ocasión, en su zapato. Una. ¿Cómo le molesta? Y si usted no se la saca, le puede herir el pie. Porque su peso para usted dice yo no peso mucho. ¿Ok? Pero, aunque usted no pese mucho, esa piedrita en su talón le puede causar, le puede averiar hasta el hueso. ¿Ok? Le puede romper su carne. Entonces, ahora póngase a pensar en el espíritu. Eso empieza a ocasionar que su sentido de justicia, usted ya no se puede acercar al Señor confiado, porque usted ya tiene una piedrita, y entonces empieza a perder el deseo de buscar de Dios, porque su sentimiento o su conciencia de justicia, que usted sabe que la tiene comprometida, lo hace sentir que no puede acercarse al Señor. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros en este tiempo. Los justos juicios se trata que empecemos respetando esos perímetros de derechos de otras personas. No estemos tan pendientes de nuestros propios derechos. No estemos pendientes tanto de nuestros propios derechos, sino estamos más pendientes de cómo nosotros respetamos los derechos ajenos para que nosotros cuidemos. No estoy diciendo que usted no tiene derechos, por favor, no me malinterprete. Tenemos derechos. Pero si nosotros nos damos a una tarea de estar siempre pensando que mi derecho, es mi derecho, que yo soy ciudadano, que yo mi derecho, entonces usted empieza a perder objetividad espiritual, porque se trata no de lo que le den, se trata de lo que usted esté sembrando, porque usted es el ejemplo del cielo en la tierra. Usted es el ejemplo del cielo en la tierra. Usted es el que ha sido influenciado. Usted es el que ha sido impregnado con el ADN celestial, con la sabiduría celestial. Usted no puede esperar eso mismo de cualquier persona que no conoce a Yeshua, que no tiene un sentido correcto de lo que es el pacto con Dios. Termino con esto. Aleluya. Vamos a ir nuevamente a estos comentarios, porque Sedek Tirdof, la justicia procurarás, la repite 2 veces. La justicia, y algunas veces ponen en paréntesis, y solo cierran el paréntesis, la justicia procurarás. Lo que hemos interpretado nosotros es que la justicia es lo que se hace para con mi vida. No, usted es el marcador aquí en la tierra. Usted es el que establece el sentido de justicia. El hombre no camina, lo que es la justicia de los hombres es realmente ira, lo que Dios le llama ira. Cuando nosotros caminamos con la justicia que Dios nos ha modelado, nos ha enseñado, usted es el que está levantando la marca, usted está levantando el nivel, usted está raising the bar, dicen en inglés, usted es el que está poniendo el nivel correcto en las cosas aquí en la tierra, porque usted es el que está elaborando, viviendo, trabajando
de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el concepto de Dios, los preceptos de Dios, las ordenanzas de Dios. No hay sabiduría más perfecta que esa. Entonces, Sedek Tirdof, la justicia procurará, es un llamado, es un shofar que suena, diciéndote, eres tú, es a ti que se tienen que convertir, no que tú te conviertas a ellos. ¿Qué hace el hombre llevando a sus propios familiares, metiendo demandas a sus propios familiares? Cuando hay unas situaciones así, amén. Ni modo. Pero lo primero es que nosotros tenemos que someternos a la corte del cielo, es doblar las rodillas y pedirle a Dios. Y entonces cuando el hombre persiste, pues ni modo, hay que llevarlos a la corte. Pero no debe de ser nuestra primera reacción. Despertar y procurar hacer justos juicios no es solo que me hagan justicia a mí, como dije anteriormente, sino no se trata nada más del tratamiento que me hacen nosotros para con mi vida, sino que es que usted establezca los límites, que usted establezca el criterio, que usted establezca el estándar, porque usted es el que lo lleva de parte de Dios. Y entonces, ahora, una vez que está sembrado ese estándar, usted puede empezar a trabajar el nivel de reciprocidad con las demás personas, porque ellos ya han visto, usted ya les ha modelado, ya tienen un entendimiento más profundo porque usted se los ha esclarecido. Pero de otra manera, no se enoje con personas del mundo cuando usted hace una bondad. O la malentienden, o le da a usted una perla y después lo quieren desbaratar porque no pueden ellos dar lo que ellos no han recibido. Ahora, a Dios le agrada, vuelvo a enfatizar, que observemos sus mandamientos, pero lo que le agrada más al Eterno es que seamos llenos de su misericordia. Voy a decir dos cositas más y terminamos. Entonces, Dios quiere que hagamos mishpat lesadaka, justos juicios. Mishpat lesadaka, justos juicios. Que sepamos cortar la Torah también adecuadamente. Que no nos dejemos de llevar simplemente por lo que está escrito, porque si en el momento que usted necesita ejercer amor, justicia, tolerancia, entendimiento, gracia, y usted no lo hace por obedecer el mandamiento, entonces ha perdido el entendimiento de lo que Dios es. Cuando Él dice, yo soy, cuando leímos hoy en el Amidá, que decía que no hay injusticias en Él. No hay injusticias en Él. Esto de establecer jueces se entiende históricamente de que se establecieron lo que se llama el Bet Din. Diga conmigo, Bet Din. Una casa de juicio, o una casa, o una corte, o un tribunal. Bet Din. Y originalmente se entendía que empezaban, por lo menos se necesitaban 3 personas, 3 líderes, 3 nasí, o 3 príncipes para establecer, porque en la boca de 2 o 3 testigos una cosa es establecida, dice la palabra. Entonces empezaban por 3, después habían otra corte que necesitaban 23 personas para, en algunos pueblos que eran más grandes, ciudades más grandes, ¿okay? Y eventualmente el concilio nacional, que eran 70, o los secamim, que son los ancianos. Esto también toma un poquito de ideas de lo que Jethro le dice a Moisés cuando Moisés estaba sentado, escuchando, juzgando las necesidades del pueblo, los problemas del pueblo. Entonces le dijo, tú te estás exasperando, te vas a cansar y también vas a cansar al pueblo. Se van a rebelar, en otras palabras, porque no vas a dar abasto. Estás sentado desde que amanece el sol hasta que anochece el sol y entonces no vas a dar abasto. Elige a hombres capaces, líderes, príncipes dentro del pueblo, para que ellos te ayuden y ponga personas que sean jefes de 10, jefes de 50, jefes de 70 y de 120, etc.
No me acuerdo ahorita las numeraciones, pero más o menos ustedes entienden la idea. Entonces, primeramente se toma esa estructura, pero lo de los 70, específicamente de los 70, se toma de cuando Yahweh le contesta a la plegaria, o más que todo el reclamo que hace Moisés: Señor, tú me has dado a este pueblo grande y estoy cansado, estoy extenuado. Es mucho para mí. Entonces le dice: ok, escoge a 70 varones. Perdón, creo que eso es aún antes, cuando están enfrente del Sinaí, que es cuando él dice que le traiga a 70 varones y van a renovar el pacto. Los sube hasta cierto nivel del Sinaí y ellos comen una cena o una comida de pacto con Yahweh, y de ahí es que se establece la idea del Sanedrín. Amén. Luego, eventualmente, hay diferencias en la manera como se establecen las cortes. Las estructuras, cuántas personas se necesitan, dependiendo si es cuestión de vida o muerte, dependiendo si son situaciones civiles, si son situaciones que tienen que ver con la religión o con el culto, etc. Y eso va tomando una diferente modalidad. Para el tiempo de Yeshua las cosas ya están más estructuradas en una forma diferente. Ahora, vamos a ir. Otra cosa que hay importante, hermanos. Estoy tratando de resumir, estoy saltando rápidamente mis pensamientos. Ténganme paciencia un poquito porque estoy tratando de reducir. Uno de los énfasis que se hace, como pudimos leer, es el Avodah Zarah, el culto a las deidades. El culto a árboles. Algunos de los sabios hacen comentarios que he leído en el Humash y en algunas otras partes de libros talmúdicos, que dicen de que habían que cortar estos árboles cuando había una idolatría, que agarraban un árbol, lo pelaban, le quitaban todo, los carve, ¿cómo se dice? Los cortaban y les hacían caras en forma de ídolos, algunas piedras, etc. Ellos iban y sacaban, cuando el pueblo llegaba a esos lugares, cortaban todo alrededor, excavaban la tierra y los cortaban de raíces y los extraían y los desbarataban por completo, porque tenían que erradicar el vástago más mínimo que un árbol idolátrico podía dejar en esa área. Es decir, los árboles de acera eran más que todo como una especie de palmera que crecía, y entonces ellos los dejaban pelones sin hojas y sin nada, y después esculpían, es la palabra, ¿verdad? O cortaban la imagen de la diosa Acera en ese árbol, y por eso lo dejaban plantado como una cuestión permanente. Entonces, cuando entró el pueblo de Dios y empezó a pelear contra estas naciones que eran idólatras, empezaron a erradicar y tenían que hacer esas operaciones en cada lugar donde encontraban un árbol. Es más, si a un lugar de esos llegaban ellos y miraban que ese árbol podría haber sido utilizado como parte de un shrine, como parte de un altar, ellos entraban y desbarataban todo sin cuestionarlo, simplemente por tener esa sospecha, iban y desbarataban todo. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo el mandato de Dios de erradicar cualquier cosa que nos pueda hacer ver hacia el otro lado. Ahora, en tratar de establecer justicia y bondad, en tratar de calibrar nuestro espíritu para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, hay ciertas cosas, ciertas tendencias, ciertos intereses que pueden pasar a ser idólatras en nuestra vida. Las distracciones, los pasatiempos. Aleluya. El teléfono, los juegos. Se me desapareció el teléfono. ¿Me entiendes? Puede ser no pecado, pero puede ser una distracción tan grande que nos puede desenfocar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por parte de estar dándole tanta atención a una cosa tan pequeña, tan insignificante y tan moderna, es decir, la modernidad y la reincidencia o la insistencia, la presencia de estas cosas en nuestra vida pueden hacer que nosotros nos volvamos completamente
¿cómo se dice? Que no lo sintamos, que no lo veamos, que no lo percibamos y creamos que es normal. Ouch. Es la verdad. Entonces pasa a desconectarnos de lo que Dios quiere que estemos haciendo. Este es un tiempo de énfasis de búsqueda. Y no estoy tratando de ser paternalista. Todo el mundo está callado, no sé por qué. Digan amén, aleluya. Amén. ¿Estoy hablando la verdad, sí o no? Amén. El Señor quiere que nosotros dejemos todas estas cosas idolátricas. Tal vez no es un árbol, tal vez no es una estatua, tal vez no es una diosa hecha de piedra, de árboles o de lo que sea. Pero puede ser una intención, un deseo, un interés, un pasatiempo que nos esté desenfocando y está tergiversando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ok. Son áreas bien sensibles hoy día. Pero el pueblo que esperaba al Mesías, si usted va al capítulo 14 de Marcos, que es la asignación o una de las escrituras del Brit Hadashah, del pacto renovado, para la porción de hoy, usted se da cuenta cómo Yeshua fue llevado a la casa del sumo sacerdote en horas de la noche, cuando el Sanedrín no estaba supuesto a trabajar. El Sanedrín estaba supuesto a hacer las órdenes durante el día, en el templo, en el lugar adecuado, en frente del número de testigos necesarios. Para un caso de vida o muerte para el tiempo de Yeshua, creo que se necesitaban por lo menos 20 y tantos o 30 y tantas personas. Ahorita se me ve el número. Pero era un número de muchas personas. Por eso a él lo juzgaron, lo quisieron juzgar injustamente, y durante ese proceso que estuvieron en la casa del sumo sacerdote, que era Caifás, todos los testigos no concordaban, estaban haciendo acusaciones, pero había tanta controversia en lo que estaban diciendo, y había mucha gente que, aunque estaban ahí, no estaban contentos con lo que se estaba haciendo, que no se pusieron de acuerdo. Por eso tuvieron que pasarle la autoridad a aquellos que tenían la autoridad en ese momento, que era Roma. ¿Qué estoy diciendo? Las personas que estaban esperando al Mesías no lo entendieron porque estaban enfocados más en el poder. El templo había sido invadido por una casta de personas que no tenían que ver nada con los levitas, nada que ver con los hijos de Aarón. Entonces habían usurpado posiciones de autoridad y poder, se habían hecho príncipes de los judíos, se habían hecho príncipes dentro de los sacerdotes, y estaban ocupando posiciones que no tenían. Entonces por eso es que estaba corrupta la cosa. No era que todos los fariseos eran corruptos, porque podemos ver evidencias en las escrituras de gente farisea que inclusive vinieron a hablar hasta con el Mesías. Gamaliel defendió la causa de aquellos que le llamaban los del camino, que eran la primera iglesia. ¿Por qué? Diciendo, si esto no es de Dios, va a desaparecer, pero si no, dejarlos tranquilos, porque si no es de Dios, solo esto se va a desaparecer. Pero si es de Dios, puede ser que nosotros estemos peleando contra el mismo Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que por estar enfocado en el poder, por estar enfocado en las posiciones, por estar enfocado en ser reyes y en sacerdotes y ocupar posiciones de influencia y conectarse, codearse con los romanos poderosos, estaban corrompiendo un área de vida que no les correspondía. Por lo tanto, se desenfocaron todos los líderes y no vieron venir al Mesías, no lo recibieron, no lo entendieron y por ende lo crucificaron. Necesario era para que se cumpliera la profecía, pero es el hecho de que toda esa convulsión fue descuido, o toda esa situación de política y politiquería, desconectó a todos los líderes sabios de ese momento. Por eso es que no podemos desenfocar cuando Dios está sonando el chofar, diciéndonos, ponte transparente, enciéndete, búscame. Cuando dice la palabra, busquemos a Dios en el día que Él pueda ser encontrado, se está refiriendo a las
ventanas de las fiestas solemnes que Dios ha encontrado en el día que le buscamos, significa que lo busquemos en el citatorio. Porque Él lo vas a encontrar todos los días de tu vida, pero si Él te dio una cita, búscalo en esa cita. Lo recibes, pueblo de Dios. Sedek Tirdoth, la justicia, procuremos. Amén. Gracias, bendito seas tú, Señor Yahweh.